Hola, yo soy Daniel Pérez Fernández y les voy a estar hablando un poco acerca de lo que es el test proyectivo de frases incompletas de Sachs. Bien, el test proyectivo de frases incompletas de Sachs fue desarrollado en la ciudad de Nueva York en el año de 1967, gracias al trabajo de varios investigadores, incluyendo Joseph Sachs y de sus colaboradores. El propósito principal de este test era que aportara material clínico en 4 áreas de adaptación del sujeto principales. La primera de ellas era el área familiar. En ella, el sujeto plasmaría sus sentimientos hacia cada uno de los padres por separado y a la familia como un todo. La segunda área de adaptación es el área sexual. En ella, la actitud hacia la figura masculina y femenina serían plasmadas, así como la opinión acerca del matrimonio y sobre las relaciones sexuales. La tercera área de adaptación serían las relaciones interpersonales. El sujeto proyectaría aquí los sentimientos hacia las personas fuera de su hogar, así como las ideas que cree que los demás tienen sobre él. Por último, el concepto de sí mismo. Aquí el sujeto proyectaría cómo es, cómo fue, cómo espera ser y cómo cree que realmente será en un futuro. La principal característica de la prueba proyectiva de frases incompletas de Sachs es que es una prueba proyectiva, como bien lo dice su nombre. Eso quiere decir que refleja las ideas, los sentimientos y las emociones reprimidas de los sujetos. Su principal objetivo es evaluar, estudiar y definir estos sentimientos, estas actitudes, los valores y las ideas de las personas ante situaciones y relaciones individuales. Otra de las características es que, como su nombre lo dice, pues hay que completar frases incompletas, de forma en que cuando nosotros las completemos tengan un sentido para nosotros. El test de frases incompletas de Sachs puede ser aplicado tanto en niños, adolescentes o adultos. Las principales características para distinguirlas es que el test para adolescentes y adultos consta de 60 ítems, mientras que el test para niños únicamente tiene 40 ítems. Otra de las características para diferenciarlos es que en el test para niños la enunciación cambia a la tercera persona en las frases, así como también lleva pequeños cambios en la composición de estas frases para que sean más entendibles para los niños. La aplicación en ambos casos tiene una duración aproximada de 20 minutos dependiendo de los tiempos del examinador. El test de frases incompletas de Sachs es uno de los test psicométricos más económicos que existen. Los materiales que se necesitan para su aplicación constan únicamente de una hoja de respuestas, lápiz y borrador para contestarla y un manual de interpretación para poder realizar la evaluación. Existen dos formas para aplicar el test de frases incompletas de Sachs. La primera de ellas es de forma autoadministrada, es decir, el evaluador le va a entregar al examinado una hoja de respuestas donde él tendrá que leer las frases y completarlas mediante su propia escritura. La consigna de esta instrucción es: a continuación figuran 60 frases incompletas. Lea cada una de ellas y complételas escribiendo lo primero que se le ocurra. Trabaje con la mayor rapidez posible. Si no puede completar una frase, encierre en un círculo el número que le corresponde y déjela para después. El otro método de aplicación de este test es de forma oral. Consiste en que el aplicador deberá enunciar cada una de las frases para que el examinado pueda responderlas de forma oral, completándolas. Al mismo tiempo, el examinador deberá tomar nota de cada una de las respuestas tal y como las dijo el paciente. La consigna para este método es: a continuación voy a decirte una serie de frases que están incompletas. Las terminarás con lo primero que te venga a la mente. Tendrás todo el tiempo necesario. Trabaja tan rápido como puedas. Empezaremos ahora.
Inmediatamente después de la consigna, el examinador comenzará a enunciar las frases. Este método es de especial utilidad para que el observador pueda registrar la conducta y las reacciones que tiene el examinado durante la entrevista. También ofrece un mayor control en cuanto a los tiempos de la aplicación. Y es también útil para cuando se tiene que aplicar en niños menores con dificultades en la lectura o en las habilidades de la escritura. Antes de comenzar la evaluación del test, primero debemos de conocer lo que es el manual de evaluación. Me estoy basando en este, que es proporcionado por la Universidad de Guadalajara. Este manual nos trae una breve introducción e historia del test, así como también las características de la prueba y las características de su administración. En estas características, este test nos da las agrupaciones de frases según su área de adaptación. Como podemos ver, pues son 15 actitudes con 4 ítems cada uno. También nos da indicaciones acerca de la administración de la prueba para antes de su aplicación. Y lo que nos interesa es la interpretación y la evaluación. Nos da el método de Sachs. Este método nos dice que primero se deben de reunir los ítems de cada categoría. Este manual pues ya nos da estas agrupaciones y qué quiere decir cada una. Después de reunir cada uno de los ítems, se debe hacer un resumen de la impresión del examinador de acuerdo a la actitud que trate el ítem. Después de evaluar cada uno de los ítems en las 15 actitudes, se deberán calificar las respuestas según el grado de afectación que se percibe en la actitud del ítem. Esto debe ser en cada una de las respuestas del paciente. Y esta perturbación se gradúa siguiendo el siguiente criterio. Se marcan con un número 2 si es un criterio seriamente perturbado, es decir, que parece necesitar ayuda terapéutica para manejar los conflictos emocionales que se le presentan en esta área. Se califica con un 1 si es levemente perturbado, es decir, que tiene conflictos emocionales en algún área, pero el paciente parece capaz de manejarlos sin la necesidad de una ayuda terapéutica. Se marca con 0 si no se detecta ningún trastorno significativo observado en alguna de las áreas. Y se marca con una X si no existen las pruebas suficientes para determinar algún trastorno significativo. Bien, ya que conocemos el manual de aplicación del test, podemos enfocarnos en lo que es la evaluación. Aquí del lado izquierdo tengo lo que es el protocolo de aplicación con una entrevista ya aplicada. Las respuestas del paciente se muestran en las letras rojas. Del lado derecho tenemos lo que es el protocolo de evaluación. Como podemos ver, aquí ya tenemos agrupadas las actitudes que nos decían en el manual, cada una con 4 ítems. Igualmente nos describe también parte del manual, que son las categorías en base a las cuales nosotros vamos a calificar cada uno de los ítems. La forma de calificar es la siguiente. Nosotros vamos a identificar en cada una de nuestras actitudes, de las 15 actitudes, como podemos ver ya están agrupadas en las 15 actitudes. Nosotros vamos a buscar el ítem. En este caso seleccionemos la actitud número 3. Buscamos el ítem 12 que dice comparada con la mayoría de las familias, la mía. En la hoja de respuestas nosotros tendremos que buscar el ítem 12. Aquí está, comparada con la mayoría de las familias, la mía. Y vamos a evaluar lo que es la respuesta que nos dio nuestro paciente. La frase completa, según la respuesta del paciente, sería comparada con la mayoría de las familias, la mía no parece tan distinta. Ahí nosotros vamos a hacer una evaluación de lo que nos parece a nosotros. Si nos parece
que tiene algún tipo de perturbación en este tipo de respuesta y lo vamos a calificar según los criterios que nos dice Sachs en su modelo de interpretación. En este caso, como la respuesta no significa algún trastorno o no me parece que haya algún trastorno detrás de esa respuesta, pues se evalúa con el número 0, que corresponde a ningún trastorno significativo observado. Siguiendo con el mismo ejemplo, podríamos tomar, por ejemplo, la actitud hacia los hombres y las mujeres. El ítem 10 que dice mi idea de mujer u hombre perfecto o perfecta, tampoco me resulta algo perturbador. Veamos qué dice la respuesta. Es el ítem número 10. Mi idea de una mujer perfecta o hombre es aquella que te quiere y te impulsa a mejorar. En algunas de las respuestas, tomando por ejemplo la actitud hacia la unidad de la familia, en el ítem 42 tenemos una calificación de 1. El ítem 42 dice la mayoría de las familias que conozco, buscamos el ítem 42. La mayoría de las familias que conozco tiene algunos problemas. Este, a mi parecer, tiene algunos conflictos en su respuesta, por lo que la evaluación es con un 1, que significa medianamente perturbado, pero tiene en estos conflictos emocionales el paciente parece capaz de manejarlos sin la necesidad de una ayuda terapéutica. Esta misma dinámica se tiene que hacer con cada uno de los ítems. Primero, leo el ítem, identifico qué número es y luego en la hoja de respuestas tengo que identificar el número del ítem y evaluar de acuerdo a la respuesta que nos dio, identificar si tiene algún trastorno o alguna perturbación en la respuesta y calificar de acuerdo a los factores que ya Sachs nos plantea. El último paso, después de haber calificado cada una de las 15 actitudes dependiendo del grado de afectación, lo que queda es hacer un resumen general. También debemos aportar conclusiones y estas deben de integrar las principales áreas de conflicto seleccionadas de acuerdo a las calificaciones que dimos de acuerdo a las 15 actitudes, la interrelación que existe entre estas actitudes y las áreas de conflicto, es decir, cuáles se relacionan con las áreas familiar, con las áreas sexual, con las áreas de interdependencia interpersonal y con las áreas del concepto de sí mismo. En la estructura de la personalidad debemos destacar todas las respuestas a los impulsos internos y externos que haya tenido nuestro paciente durante la prueba. También se debe registrar la adaptación emocional, es decir, si el paciente fue impulsivo, controlado, tenso, relajado o cualquier otra reacción emocional que haya tenido durante la prueba. En la madurez se debe registrar la madurez del pensamiento, así como una responsabilidad adecuada a su edad. O por lo contrario, si el paciente se mostró inmaduro y egocéntrico. El nivel de realidad se registra el pensamiento realista, el pensamiento fantasioso o el pensamiento autista, es decir, con una marcada repetición en los objetos de interés. Por último, la expresión de los conflictos, es decir, debemos registrar si el paciente tiene los recursos emocionales suficientes para solucionar los conflictos dependiendo de sus respuestas. Muchas gracias por tu atención.